Mari Mari con pupapay, Mari Mari con puchachay, pulamien, con el tulepalufau, feitachi trawen online meu, Zoom meu tamlein, welu kafe mngechi, Mari Mari con puche, askin tulelu, ka tulelu ta YouTube meu ka, come iman Mari Mari pikunuwain, peumangen taman kom kemefelen. Fauple ta trawelu leyin malen meu ta kinyesungu, maposungu ni reglen tu pingeitati, fe meu ta traweleyin fachanta. Incheta arere koma potuun, Teresa Payakoy Pingentati, feita fachanta ta incheta yenea finta feitachi ngachamkan. Un saludo cordial a todos mis lamien que están presentes ahora en esta reunión online que estamos llevando a cabo por Zoom, pero también a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por el en vivo en YouTube. Estamos reunidos hoy porque estamos celebrando la semana de Mapuzungún y Reglentu, la semana del Mapuzungún, desde el 4 al 11 de mayo. Y es una reunión donde nos juntamos y donde en esta oportunidad nos hemos reunido integrantes de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, con sede en Villarrica, como iban llamar Mari Mari Picunuguayin, Feimeuta Chabuelu Keita Pu Mapuche Quimel Fetati, Feita Malepa Itafau, Mari Mari Come Iman, Cafemiechi, Universidad de la Frontera, Instituto de Estudios Indígenas, meu con el tuleita pulamien, mlepa ingan fachante, trabuelu leintati. Cafemiechi, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, meutacá, con el tuleita pulamien, fe meuta con el tuleita Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes Inmigrantes, Piñelú, Fentrencheta, Kzauqueiga, con el tuleita feimeo, Marimari, Come Yemai. Cafemniechi, Universidad Nacional de Comahue, Meuyemaica, con el Tuleita Pulamien, Mapuche Tainchin, Pingeita Nitroquinche Yengen, Feitacom con el Tulepaingen Tafachanta, Marimari Yemai Comeiman Pulamien, Inche Feita, Kimelto Mapuzungunael, Pingeita Nitroquin, Feita Quiñe Carrera Tati, Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche, Pinguei, Feita Universidad Católica de Temuco, Feimeuta con el Tulenta Inche. Fachante, fachante ta trawulu lein tapu somota in cham kawael chumngechi tangene suamne fiin ta mapusungun. Filchil katueru kameo kasau mangekei newen mangekei ta mapusungun tati kimel tungekei. Welu feimeu ta filke muta wefpakei filke ngene suam tamalei filke inatu sungun tamalei. Pepican Ekeichita Filquepenen, Cafemiechi. En las distintas universidades se está trabajando en torno al Mapuzungún, se enseña Mapuzungún, se crean materiales didácticos, se realizan tal vez investigaciones en Mapuzungún. Sin embargo, no todos sabemos qué se está haciendo en cada lugar, no sabemos necesariamente cuáles son las experiencias, cuáles han sido los aprendizajes y de distintas partes del Guaymapu se está trabajando en torno a ello y el día de hoy hemos invitado a distintas lamien para que puedan presentar sus experiencias. Entonces, la primera persona que va a compartir con ustedes su experiencia, la lamien María Isabel Lara Millapán. Feitan también hay experiencia de enseñanza del Mapuzungún en la formación de profesores. Feimeuta ngchamnen tuaita feichi zunguta ñaña María Isabel. Al que tu afin ka femngechi nieli man ramtun wirin tu kuno ayman ti ramtun canal de YouTube meu femngechi wechurpule feita chingacham kawan feita wiñoat kintu tu afin ka wiñol fungu ayin ka. ¿Ya? Como modalidad, Pulamien, las distintas Lamien van a presentar y ustedes en la medida que les va surgiendo alguna pregunta pueden escribir sus preguntas por YouTube y nosotros al final vamos a procurar dar respuesta a sus interrogantes. Esa es la modalidad de este Chawan. Femniechitati Lamien María Lara, Amul Femotentami, Gachamnen Tunzungu. Me mañum, lamien, Teresa, Mari, compu Mari, compuche, alcatulelu feula. Chema inien kiñe presentación, fao. Femeota, peñela fin. Un el humor amtuan, peñenye. Mai, ya, feleiru me mañum, mai.
Peleimai puche chemaita feipian chungechi tani amuleken tani kimeltun mapusun sungu tain fuchachil katuwerukameu feita ta Pontificia Universidad Católica Campus Villarricameu. Feimeu Niein Epucarrera, Feula, Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Educación Parvularia. Feimeu Enche Sunguan Kla, Sungumo, Iñeta Chungechi Maleita Mapusun, Tati Curriculum meu, Tati Epucarrera meu, Feula Chungechi Yuke, Ta Impuchil Katu, Fetefachi Natram, Tefachi Kimon. Feula pengelan kiñeke metodología ka kiñeke kesao con kelelo feche didáctica mapusungun meo. Pelei maipulamien. Agradezco esta instancia donde estamos compartiendo, en mi caso, las distintas experiencias y yo me voy a referir específicamente a la enseñanza del mapuzungún en las dos carreras que tenemos en el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, ubicada acá más al sur de Santiago. La casa central está en Santiago Guardia. Nosotros estamos ubicados aproximadamente a 600 kilómetros hacia el sur. Y me voy a referir a tres ámbitos: cómo está el mapuzungún en el currículum de ambas carreras, cuál es la respuesta de nuestros estudiantes y finalmente voy a mostrar algunas metodologías y didácticas de los trabajos que realizamos. Feimeu mai chungechile feitachi curriculum tain mapusungun takimaltung eki feitachi chilkatu warukameu safe wifi pipantu pura 1980 mi winka sungun meu feitati puchilkatu feta feipi tañi kimeltung yal tañi moimañe no alta in mapusungun tain amul ni afiel pram ni afiel Hueluka falin sungu tati director molelu feichi tripantu meu kiñe patiru pol weberin pinge que fui feita ka que yuke fita tipo chilkatu feta ni pram yal feita sungu feimeu moleki kui fikiñe asignatura moten feula ti tripantu 2003 fi poni epu asignatura tati curriculum meu Feula 2012, Camali Cultura y Lengua Mapuche, Cacañelu, Habilidades Comunicativas en Mapuzungún, Fei Fantepu, Ayuklein, Tati Hue Carrera Meu Pedagogía en Educación Parvularia, Moleay Meli Kimelto. Entonces, lo que estoy comentando en Mapuzungún, bueno, también está escrito ahí en castellano, es que el Mapuzungún en nuestra universidad, pero en el campus Villarrica, que está situado más al sur, se enseña Mapuzungún ya desde los años 80 y esto surge a partir de las demandas de los chilcatufes, de los estudiantes, pero también es importante señalar el apoyo de la dirección de la universidad, que en esa instancia era un sacerdote que su objetivo era formar profesores mapuches para que volvieran a trabajar en sus territorios. Sin embargo, solamente había una asignatura. Después se fue avanzando a dos asignaturas en el año 2003. Sabemos que una asignatura ni dos no son suficientes para la adquisición de una competencia comunicativa amplia de la lengua, pero afortunadamente en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia en la reformulación del currículum se han aprobado 4 cursos de Mapuzungún que van a comenzar el año 2028. Y eso nos da alguna esperanza porque 4 cursos sí nos va a garantizar un poco más, una mayor preparación de nuestros estudiantes, futuros profesores, para impartir Mapuzungún y garantizar el aprendizaje en los pichiqueches. Femechi amulei tain sungu. Lichi curriculum sungu meu. Feita meu pengelen kiñeke acento, kuifi que acento.
Ahí podemos ver algunas imágenes de estudiantes mapuche de los años 80 que egresaron y que hoy día además han impulsado muchas demandas en las instituciones educativas, incluso algunos han llegado a formar sus propias escuelas, escuelas autónomas con currículum propio mapuche. Feimai. Seuma Kimel Tuin Mapusungun Kisu Lelaita Mapusungun Tarekulukli Tain Kimunmeo Tain Mapuche Kimunmeo Chumyechi Tain Rekisuamken Chumyechi Tain Inchin Askin Tuin Tain Mapu Nien Kiñefeyantun Feimeo Rekisulelai Kiñesungun. Aquí lo que doy a conocer que enseñamos la lengua, pero como las lenguas no están solas, sino que toda lengua está anclada a una cultura, cuando nuestros estudiantes aprenden mapuzungún, se acercan también al kimón nuestro. Y ese kimón nuestro que lleva una manera propia de pensar, de imaginar, de tomar decisiones, donde existen valores que van anclados al sumún, a la palabra. Y también recurrimos al Kuifi Sumun, y yo siempre esto lo planteo, creo que es una de las grandes diferencias que tenemos con la cultura occidental, que siempre está buscando la innovación. En el caso nuestro, buscamos el Kuifi Kimun. Mientras más antiguo, es mejor. Decimos, ahí está el Kimun. Soy Puchem Chichemai, soy Nieita Kimun. Los más mayores son los que van sosteniendo esa sabiduría. Y ocurre algo muy bonito también en el primer semestre, ya el primer día de clase. Es difícil que los chilcatufes levanten la mano y digan yo soy mapuche, pero a medida que vamos avanzando con el Kimeltun, se acercan a veces algunos de manera individual a contar que la abuelita habla o hablaba mapuzungún, que el abuelo fue lonco y que tienen ganas de aprender para enseñar. Y nuestro Mari Mari, nuestro saludo se ha comenzado a escuchar con más Nehuen en los últimos tiempos. Y eso también es muy válido porque ya se empieza a naturalizar, que no es algo extraño. Aprender Mapuzungún tiene tanto valor como aprender cualquier otra lengua, pero en nuestro caso, mayormente porque corresponde a la lengua propia de nuestro territorio. Femechi mai kimel tukein, femechi mai amulekita in sumuta in tram, falin tu kita in puchilka tu chefe, ayu ke inganta ni kame asumal. Feimeo chi sumuan chumechi ta kimel tuken ta mapusungun. Kiñeki metodología. Unelo mo molita ni falin tu alta in sumu, ta tipo chilka tu chefe. Seuma falin tu in ta in kimon. Newento que in soy que me amulekita sumu. Feyula con paquita kimon, huelu ñochi amuleketa sumu. Purum com kimeltun ekelaita la puchilka tu chef. Aquí doy a conocer que comienza o sea, para enseñar la lengua primero tiene que existir la motivación para aprender y la valoración, la validación de lo que estoy aprendiendo tiene un sentido para la vida, un sentido para mi trabajo, para el territorio, que esta lengua se conecta con mi identidad, con una lengua que hace un aporte no solo a nosotros los mapuches, sino también al mundo. Las lenguas siempre van a ser aperturas y beneficios para la humanidad. Y el aprendizaje por experiencia tiene que ser poco a poco, de lo simple a lo complejo. Esas también son nociones de la didáctica de la lengua. Ñochi ñochi le digo yo a mis estudiantes y aprender de una manera muy lúdica, sobre todo con Aucantún, con juegos, con dinámicas, con el Cantún. Y además tiene mucha pertinencia porque van a ser futuros profesores. Entonces, en ese sentido, la enseñanza tiene que ser
muy didáctica, pausada, primero con toda esta valoración. De ahí podemos ver algunas imágenes de algunas chilcatufes donde están desarrollando un aucantún, un memorice, después conectando un adjetivo con un sustantivo, eh, otro, otra presentación de un trabajo donde hablan de las emociones y así vamos avanzando. Eh, Cabe recordar también de que se toma conciencia que con palabras, solo palabras sueltas, vocabulario, no voy a lograr la comunicación. Pero esto se va dando gradualmente. Entonces, desde primero lo simple, después ya a la construcción de las frases hasta llegar a los textos y dentro de los componentes del desarrollo de la oralidad y después pasamos a la lectura y a la escritura. ¿Y por qué hoy día enseñamos de esta manera? Es porque nuestro mapuzungún lo tenemos que enseñar lamentablemente ahora como segunda lengua. Antiguamente aprendíamos nuestro mapuzungún en casa con nuestro fuchaqueche. Y no solo el mapuzungún, todo el kimun que trasciende, que está anclado a nuestro sungún. Pero hoy tenemos que buscar estas otras herramientas para que se aprenda, ¿no? Y se logre comunicar, pensar y construir conocimiento en nuestra lengua. Aquí voy a mostrar algunos otros aucantún que han confeccionado nuestros chilcatufes justamente ahora. Esta semana fueron expuestos en Lama Pusungun y Reglento. Ahí hay un aucantún que se llama Loncontucún, es un memorice de una unidad en específico que son los Pichique Duñón. Después otro grupo realizó un Kesau donde tenían que realizar un Inarumen a una persona eh, que recibió un don como mapuche. A veces elegimos nuestro trabajo, pero otras veces nos dejan una misión. Y después tenían que representarlo a través de una maqueta. Y también confeccionaron un árbol con mensajes con ngelam. Y feimeo molekini ngelam kamera kisuam niaimi. Feikini ngelam. Kafe mechica, seumakeyin, pichique, aucantún, feitamo molei, chumlei, leo taquiñenarki. Feimeu, cheta, feipiqui, fachanta, leo, fei wiñankelei, fei wiwulei, fei ayukelei. Intentamos traducir lo menos posible, ojalá nunca traducir, porque si no, pues algo que el lonco no trabaja la cabeza para pensar. Entonces, la imagen es un elemento que ayuda muchísimo. La combinación imagen y texto para ir asociando. Ka, mechi, kanien, fau, que acento. Femeo, seu, huaitañi, sumu. Que chilcatufe, seumai, quiñeque, aucantún. Colotun meu, que tañi chumblen fachanto. Ka, que que unidades didácticas, ¿mai? Que colotún, que textos descriptivos, que verbos, femeche, moleque. Ka moleque ni acento feimeo, que bingo, case umayin, feitachi reglento meu, quinturakin pifillintati. Bingo pinua, feita quinturakin, feimeo con pai, feitimo molequiña que chilcatufe, tain pu colega café. Fei meu ka samingan matemática piafuyin, welu mapusungun meu. Felei mai pulamien fei tani kesau ta feula. Fei mai malele ramtun machaula ta mulai mai taram. Esa ha sido mi presentación, pulamien breve, y si hay ramtun después al final lo podemos responder. Rume mañum mai. Mañana win llamai lamien María Isabel tami Jennifer ta feita shikazau feita nentupa imita mi ngachamta ti feita
falin que sauta yeni imita yupleka ta mi universidad meu ta fashanta ta el pa imita ngelam tati el kuno pa imita knyeke sungunche ta ref kuno pinta feiti ayuklen meu ta kimngeke ita maposungun ayun ke shikimngeke nyochi kimngeke au kantun meu yemai pimi ita ka con el tuleita ngelam femeshi kimke ita pu wekeche yemai. Agradecemos a la Lamien María Isabel por su presentación y concordando también con el planteamiento que ella hace del aprender, ¿cierto? Contento, de buena gana, querer aprender el Mapuzungún es clave para poder aprender de manera progresiva, ¿no? Ñochi, a través del juego, a través de la didáctica, es muy importante para ir avanzando en esta tarea de revitalizar el Mapuzungún. Feleitati ñaña mañumeyu, feulaca fauple piafienta lamien Paula Alonqueo, feita chamnen tupayaita kata kazungu tani chumneshi yeniekel ta feitachi zunguta kisutani chokin pleca. Invitamos a la Lamien Paula Lonqueo que nos pueda presentar su trabajo desde la Universidad de la Frontera. Lamien Paula, amul Ay, matenta mi ngachamnen tunzunguka. ley. Mari compulamien, quiñe poyen chalín compuche, inche ta Paula Lonquio Piñén, inche cusauquen Universidad de la Frontera, Departamento de Psicología Piñelu, cusauquen Kim Cantún, Laboratorio Winca Piñelu. Fete Puy. Bueno, los saludo a todas, a todas, un saludo cariñoso. Estoy muy agradecida de la invitación que me han hecho a participar de esta conversación. Para quizás que pues lo voy a enfocar, lo que voy a contar en un grupo de edad que muchas veces en estas experiencias no se contempla, ¿no? Que son los niños y niñas. Que es el ámbito en el cual nosotras aquí, en este espacio que hemos denominado Quincantún, trabajamos desde el punto de vista de la investigación. Voy a partir diciendo cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra forma de mirar este tema. No solo el tema de la lengua, sino que el tema del desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas mapuche. Una cuestión que a mí siempre me inquietó y que a muchas personas mapuche también la comparten, es la desvaloración que hay respecto de la variabilidad o de la diversidad cultural de los niños y niñas, de sus formas como me gusta decir a mí, de ser y estar en el mundo como niños mapuche. Entonces siempre lo distinto se considera un déficit, lo distinto se debe corregir, se debe mejorar, etcétera. Y en el ámbito escolar eso lo vemos con muchísima frecuencia, por ejemplo, a través de los programas de educación especial, donde los niños y niñas mapuche están, que hay muchísimos más de los que deberían haber. Yo provengo del área de la psicología, entonces en ese sentido la psicología que existe es una psicología que está pensada para otro tipo de niños, ¿no? Que es una psicología que tiene un sesgo eurocéntrico, euroamericano, que es para los niños de clase media, urbanos, con familias con niveles altos de escolarización. Y entonces lo que decidimos hacer como trabajo, y ya llevamos varios años trabajando en este tema, es ir construyendo un conocimiento propio respecto a cómo es el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas mapuche. Ese es nuestro, digamos, propósito, nuestro fin último. Y en ese marco, en algún momento, yo me inspiré inicialmente en una frase que me dijo un estudiante aquí en la universidad. Me dijo: profesora, lo que pasa es que nosotros los mapuches tenemos el cerebro al revés. Y esa frase, y yo dije, claro que tiene razón, o sea que hay una manera diferente de pensar y de aprender. Entonces empezamos viendo cómo el hablar una lengua distinta al castellano, ¿cierto? También iba a impactar en la forma en que los niños y las niñas pensaban y aprendían. Y para eso, me acuerdo que esto fue hace bastantes años atrás,
y ahora que veía los materiales de María Isabel, diseñamos un cuestionario con todas las críticas que puede tener, ¿cierto?, hacer un cuestionario para medir la competencia lingüística de los niños, pero necesitamos tener alguna medida y fue un cuestionario que nos inspiramos bastante en esta idea de empezar de lo básico, lo típico, temas de léxico, saludo, nos interesaban mucho las nociones espaciales, las temporales y una parte de habilidades narrativas. Bueno, nos tomó mucho trabajo hacer el cuestionario, lo hicimos, funcionó y lo aplicamos. Y nos encontramos que de 99 niños a los que le aplicamos ese cuestionario, nosotros aquí trabajamos solo en zonas rurales, con niños y niñas mapuches rurales, porque ahí está la diferencia que hay que valorizar. Y nos encontramos con que de 99, 11 tenían algún nivel de competencia, por decirlo de alguna manera, en la lengua. Y el resto, palabras sueltas. Entonces, claro, nos encontramos con esa situación de que efectivamente hay al menos en ese grupo que nosotros vimos, y estuvimos en Truf Truf, en Boroa, en una zona ahí de Mayeco, pero no encontramos hablantes infantiles. Por lo tanto, claro, ese trabajo quedó ahí, fue publicado. De hecho, aquí atrás hay unos monitos unos muñequitos que los usábamos para ver, por ejemplo, son 3, cuál es el mayor. Hicimos yo creo que quedó bien hecho, lo publicamos, está disponible, pero la verdad es que después de ese trabajo quedó ahí, bueno, a veces no llega a donde tiene que llegar. Y por lo tanto, claro, abandonamos, por decirlo así, bien entre comillas, el tema del Mapuzungún, dado que no está esta situación. Yo sé que en la Universidad Católica de Temuco hay unas colegas que son del área de la fonética y ellas están haciendo un trabajo de adquisición de Mapuzungún con niños y niñas del Alto Biobío, donde efectivamente hay por lo menos niños que son bilingües de la lengua. Y bueno, y en función de eso, fuimos dejando fuera ese tema y nos dedicamos, digamos, directamente a ver cómo los niños aprenden, pero no como aprenden en el sistema escolar, en la escuela, sino que sus formas particulares de aprender. Que creo que también eso puede ser un aporte interesante a la hora de pensar en una didáctica de la lengua. Yo no soy del área de la didáctica de la lengua, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, nosotras hemos observado que a los niños les cuesta mucho hacer un trabajo individual. Y eso es algo muy positivo, porque el niño y niña no tiene un concepto de un yo individual, sino que tiene un concepto de un yo que siempre es con otros. Entonces, aunque los trabajos sean individuales, ellos llevan esa forma a la escuela y se ayudan entre ellos. Hemos encontrado, por ejemplo, que se usa mucho la comunicación no verbal. Entonces, hemos encontrado hartas cosas que no es momento ahora de decirlas, pero que nos han permitido ir derribando ciertos mitos respecto de los niños y niñas mapuches, como por ejemplo el que los niños mapuches se demoran más, ¿cierto? Claro, se demoran más porque son niños que observan más, que han sido criados para ser observadores y por lo tanto van a ser menos rápido que otros niños, o que los niños son tímidos, que hablan poco. Eso también es un mito, ¿no? O sea, no es que los niños no sepan hablar, los niños frente a los adultos, dado que hay un marco cultural, ¿cierto?, que prescribe que el rol de los niños en la relación con los adultos es escuchar. Entonces, bueno, todo este trabajo a nosotros nos ha servido para ir, como decía en un principio, demostrando que hay una manera diferente de ser, de estar en el mundo y que esas habilidades no están siendo reconocidas por el sistema escolar. El sistema escolar evalúa negativamente a los niños y niñas mapuche. Eso que quería comentar, así como no extenderme tanto. Y bueno, un segundo punto que sí tiene que ver con la didáctica de la lengua, no es un trabajo mío en ningún caso,
pero fue una iniciativa personal a propósito del Cuifí Sugú que decía también María Isabel. Aquí con el apoyo de la Universidad de la Frontera editamos un libro que se llama Mapuche Chilcatúe, libros de lectura y escritura mapuche, que era un trabajo inédito de don Martín Alonqueo Yem, que él era mi abuelo, y él, claro, fue una persona que aunque me lamento dónde está Víctor Nagui, no le gusta la doble columna ni la traducción, ¿cierto? Sabemos que, pero que en realidad era un material de lecciones mapuzunguni, y donde lo que allí se valora mucho, por lo menos las personas que se dedican a la enseñanza de la lengua, que precisamente está pensado con una lógica antigua de cómo o lo más parecido al contexto natural donde se adquiere la lengua. Y eso también ha sido una iniciativa que es personal, pero lo quería contar porque también tiene que ser académica, ¿no? Y bueno, la Universidad de la Frontera en ese minuto apoyó esta edición. Eso brevemente es lo que yo quisiera compartir y poner sobre la mesa respecto a los temas de aprendizaje de los niños y niñas mapuche. Fentepui, Chaltumay, Compulamien. Peleitati lamien Paula, Mañumuin tami Ngachamnentun. Es interesante pensar en que pueden ser todos niños, no, pero no necesariamente aprender del mismo modo. Y verlo desde la psicología, la didáctica, desde distintos lugares, aportan este proceso de aprender el mapuzumun. Feita femnieshika y comtur femnieshikim kela y tapchikechep. Femeota mleita ni nnefa mangyalta feita shizumuta ni ngachamyengyalka. Feiti Puche, Mlele Ramtun, invito a las personas a que puedan dejar sus preguntas en el chat para que las Lamien después puedan responder las dudas que ustedes tienen. Feleita ti amuleita ngacham kanjemai, feita feulata fauplepia fiinta Lamien Mónica Melipan, ta feita ngacham nentupayaita chemzunguta melenta eibe zungume upuel willimapumu. Invito a la Lamien Mónica Melipan para que pueda hacer su presentación en relación a cómo se está realizando este trabajo por el puel willimapu. Amul femeten Pelei kamai ka pulamien mari kompuche ka pulamien papayengun chachayengun mulepai munti nutrankagun meu ta faciantumu tati come chipayai feichi zungumu feitani suam manimu huyin ni Manguelu Fiel ti Cátedra Pueblos Originarios Pinguelú por el Mapumón. Incheta Mónica Melipangi Pingen, ne Fei Tani Mapui, Elueneu Tani Lacuyem, Adolfo Melipangi Pingefui. Somo ka gununa kunna ta inche. Leufu Corinto, Mapumeu Mulei ta Kinielov, Whisca Antieco Pingei. Fei chi Lov Meu, Tuwita ni Puchengun. Fachi mapu ta Wilimapu, Puel mapu tati. Tani Chau, Diego Melipangi Pingei, ka Niñuque, Norma Barrera Pingei, Kim mapu zungulai engu, Re Castilla zungukei, engu muten, Welu tani Kuifique cheyem, ni Kulachi laku long koyem, ni puchi la kuyem ka tanie puchi kukuyem kin mapuzungu que fui engun gulumapu ka puel mapu tugu engun kiniantu kinfin kimche papaiku feimu kimeltu nien mapuzungun tainche kinieke chipantu ropalu trepei tani piliu Feimeu, neuentulu ni que un ka con un tufachi rukumeu chilcatun ka kimeltun tai mapuzungun. Pile une chen kumen entual feichi falichi zungu tani mungen meu.
Tirupu, Lurpaineu Kimche, Papai Margarita Antiecoyem, Tamia Yu, Tuculpan, Ka Tamikume, Newen Meu, Amuan, Tufarupu, Winutual, Koifikimun, Ka Seumayal Ti Kumefelen. Como tumuain tanipu futake cheyem, com kuifike cheyem ti zungu, mapu zungu ni reglento, ta fachantumu, no chancalein ta in zungu, wal mapu pile, meli witran mapu kushe, meli witran mapu leita, femiechi, ta nentuan eive ni zungu, wili puel mapu mu. Tanipu la mien, la huelpan love moon, el orco no ateu feichi kimel tu chefe que thau fei meu miyagun tati tu fachi zungumu petu kimel tu ken ta inche zungun ka kimel tu ken ta in kuivike kimun kuivike ulam petu faltai kimun hueluta cantu re ma pues en el tuain walma puple feita ni suam ni piu kemon don como petu mulei pu mapuche wal mapuple cantu winitu le pa tuain tain kegun puel wili mapumu kimel tu afiel ni pucho yun mi yawiti mapu pu pichkeche el chaque domo huecheque wentru milengun tatufa itro con pu la mien café felei kamai feula me un entuan ni Castilla dungumu bueno, Mari con Pulamien, buenas tardes a todos los Lamien que están escuchando este Nutram, este Zungum. Mi nombre es Mónica Melipán, soy del Willy Puel Mapu, al sur y al este de este Hualmapu, de este Melihuitrán Mapu. Bueno, en el día de hoy traigo un zungú para poder compartir con ustedes, agradecida igual a los Pulamuen que hicieron posible que hoy esté compartiendo en este espacio con ustedes y que bueno, que también nuestra palabra pueda llegar a los distintos territorios del Hualmapu. Para comenzar, les voy a comentar, bueno, que darle un panorama en realidad que en la provincia del Chubut, que se encuentra en el Willy Puel Mapu, al sureste del Hualmapu, la revitalización del Mapu Zungún a través de la educación intercultural bilingüe, NEIB, enfrenta una serie de desafíos estructurales, pedagógicos y sociopolíticos. Aunque existen avances importantes y muy significantes que ha llevado todo su proceso igual de lucha y de reivindicación en este territorio también, pese a eso el proceso es complejo y bueno, y aún está incompleto. Para comenzar debo referenciar la normativa vigente de la cual surge esta modalidad de educación intercultural bilingüe dentro del sistema educativo en lo que hoy es el Estado argentino. Y bueno, y desde el cual nosotros los Quimeltuchefe, los agentes de IB, nos posicionamos y las personas que pertenecemos a los pueblos originarios tenemos como marco para, bueno, garantizar el ejercicio de nuestros derechos educativos, culturales. Primeramente mencionar que en los años 90 crecieron los reclamos de diferentes integrantes de comunidades de pueblos originarios de aquí, Mapuche Tehuelche, por políticas de educación intercultural bilingüe. En Chubut se desarrollaron programas escolares y materiales pedagógicos para fortalecer el Mapuzungún. En simultáneo se iban generando algunos sucesos históricos también que son como el hecho de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994,
donde allí quedaron sentadas las bases para que posteriormente se garantice, por lo menos jurídicamente, a nivel educativo, lo planteado en el artículo 75, inciso 17, que dice que donde se reconoce el derecho a la educación bilingüe intercultural, la preexistencia étnica y cultural, que eso es sumamente significativo, un logro muy significativo que se ha llegado, garantizando, bueno, el respeto a la identidad, a la personería jurídica de las comunidades, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras, el derecho a participar en la gestión de los recursos naturales y la entrega de tierras aptas para el desarrollo de estos pueblos, las cuales no pueden ser enajenadas ni agravadas. Esto es lo que dice este artículo específico de la Constitución Nacional, inciso 17. Lo traigo aquí porque es el marco, bueno, yo no soy abogada ni mucho, pero es un punto central para la lucha y la cotidianidad que damos dentro del aula también y en las instituciones educativas en Chubut. En el año 2006 se sancionó la Ley Nacional de Educación número 26.206, que estableció entre sus puntos más relevantes que la educación intercultural bilingüe sea una modalidad del sistema educativo para los niveles obligatorios, garantizando así este derecho constitucional. Y a partir del año 2010 recién en Chubut, con la ley provincial número 91/10, se formaliza la modalidad en la provincia del Chubut. Aunque bueno, ya habían registros de experiencias de la modalidad de IBEM desde el año 2005 aproximadamente. Bueno, y actualmente esta modalidad cuenta con una coordinación de IB dentro de las esferas del Ministerio de Educación Provincial, situada principalmente en la capital de la provincia, ¿no? De la provincia del Chubut. Y en estos casi 16 años que se implementa la modalidad en la provincia, se han construido materiales y documentos principalmente de manera colectiva, con la participación activa de integrantes de distintas comunidades de la provincia. Uno de ellos fue primeramente en el año 2009-2010 aproximadamente, un documento que tenía como título Principios y Contenidos de la IB, que luego quedó sin efecto al construirse un nuevo documento donde se actualizó el marco normativo de la IB en la provincia, que fue en el año 2022, que bueno, que es el que actualmente está en vigencia, que es la disposición 02/22, con su anexo 1, donde se habla de aportes y guía para la elaboración de proyectos educativos, institucionales y proyectos pedagógicos interculturales. Y su anexo 2, que es priorización de saberes y contenidos de la educación intercultural bilingüe. Estos documentos son un reflejo de un arduo trabajo y compromiso de muchos hermanos, hermanas, y principalmente de la participación activa de ancianos y ancianas hablantes y conocedores de nuestra cultura, de las distintas comunidades mapuche y mapuche tehuelche de la provincia. Bueno, la modalidad oficializa el reconocimiento y el respeto a los saberes, prácticas y valores culturales que portan los y las estudiantes de pueblos originarios, así como los modos de aprender y de enseñar que son propios de nuestras culturas. Bueno, es también esta modalidad invita también a aceptar la pertinencia del enfoque
como una herramienta de equidad educativa para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, acordes a, bueno, lo que todos estamos buscando desde distintos ámbitos, ¿no? Una sociedad pluralista. Uno de los desafíos estructurales que tiene la modalidad en este contexto y en este marco, al igual que en el Meli Huitrán Mapu, es el debilitamiento de la transmisión intergeneracional del idioma. El Mapuzungún dejó de transmitirse de manera tradicional, colectiva, y de generación en generación en la vida cotidiana de muchas familias. Y hace unos años atrás, el idioma se redujo solo casi exclusivo a los ancianos y ancianas que lo utilizaban en pequeños traún, en contextos ceremoniales. Eso hoy se fue modificando progresivamente con la participación activa también de jóvenes y adultos que fueron fortaleciendo también su proceso de identidad. Bueno, esto mencionarlo, es necesario mencionarlo, que fue como producto y resultado de los procesos sociohistóricos a los que nuestro pueblo mapuche tehuelche ha sido sometido, tales como los desplazamientos forzosos de los territorios, los hacinamientos en zonas urbanas y en reservas que se crearon, reservas indígenas que se crearon después de las campañas militares, la prohibición y también el castigo físico y psicológico del uso del idioma, que fueron modificando por completo la forma de vida comunitaria cotidiana de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. En este sentido, es necesario también mencionar que la escuela no ha sido ajena a estos procesos de homogeneización y racismo estructural. Y bueno, actualmente, si bien la IB intenta como compensar ese quiebre, esa pérdida y el debilitamiento de la transmisión intergeneracional del idioma, se necesitan generar mecanismos que involucren la participación de las familias y de las comunidades principalmente. Eso es algo que se viene trabajando fuertemente desde distintos espacios. Somos varios los quimeltuchefes que nos encontramos en esta tarea diaria igual, y que estamos en un proceso también de fortalecer también ese trabajo para que no quede en un trabajo aislado. Estamos generando redes entre los Puquimeltuchefe, los agentes de IB, como así se formaliza dentro del ámbito educativo aquí, ¿no? Quería comentar también algunos datos de la situación lingüística en Chubut, algunos de muchos trabajos que han hecho algunos lingüistas de aquí, de esta zona, en donde comentan, ¿no?, que actualmente sobreviven hablantes que son de la última generación que tuvo el mapuzungún como lengua materna, ¿sí?, que generalmente están, que todavía están en los campos, en el Elfún, y algunos otros también en estancias que bueno, que están aquí. Aquí mencionar también que en este territorio las distancias son sumamente grandes igual entre una comunidad y otra. El territorio es sumamente amplio. Y bueno, y hay también de estos hablantes todavía, también en las ciudades, en las zonas urbanas. Es decir que, bueno, ellos, hay una pequeña parte todavía que de la población mapuche que habla el mapuzungún y el castellano con un dominio más o menos similar. El gran porcentaje de la población mapuche actual tiene un manejo más activo del idioma dominante, que es el castellano, producto del desplazamiento idiomático, pero también del mapuzungún.
con diferentes grados de dominio. Actualmente en este territorio también lamentablemente aún todavía no tenemos infancias que hablen el mapuzungún como su lengua materna, como su primera lengua. Entonces estamos también vivenciando un proceso de revitalización en este sentido. Bueno, cabe mencionar que aquí en este territorio el mapuzungún ha tenido un fuerte contacto con otras lenguas, con otros idiomas, como la influencia del Gununa Yajish, el idioma del pueblo Gununa Kuna o Tehuelche septentrional, así como también del idioma Aone-Coayen, del pueblo Aoniken, o Tehuelche meridional. Esa es una característica muy propia de este territorio. Que bueno, que actualmente esto se ve reflejado principalmente en los taíl, en los cantos, en donde perduran, principalmente en las ceremonias, como en el Camaricún, por ejemplo, en las zonas como Gangán, Nahuelpan, Aldea Pulef, Sengue, entre otras comunidades, entre otras zonas. Bueno, otra de las cuestiones del idioma aquí, otra de las características lingüísticas de este territorio es, bueno, que las mismas comunidades de la zona de la meseta y de la cordillera tienen también sus diferencias fonéticas y léxicas, que tal vez se debe también a las migraciones, a estos desplazamientos forzosos, a las reubicaciones de grupos de familias de diferentes filiaciones dialectales y origen territorial. Cabe mencionar que en la provincia del Chubut existen más de 200 comunidades mapuche tehuelche que se distribuyen principalmente en la meseta central de la provincia y la zona cordillerana, y también cada vez más en áreas también urbanas. Bueno, otro de los desafíos, me parecía sumamente importante poder dar este pantallazo tanto del marco que regula nuestras intervenciones, de que hoy nosotros podamos estar en las aulas, en las escuelas, así como también la situación lingüística en la que en ese marco, en este tejido tan complejo es que estamos tratando también de llevar estos procesos de revitalización de nuestro mapuzungún en las distintas escuelas a través de la educación intercultural bilingüe. Bueno, en mi caso, comentar que comencé en este trabajo convocada por una comunidad de aquí, de esta zona, que es una de las comunidades antiguas igual y que ha sostenido actualmente, hasta la actualidad, ceremonias importantes como el Camaricún, que hoy es una de las principales comunidades en donde llegan muchos pulamuen de distintas partes del Gualmapu. Que es la comunidad de Nahuelpan. Cuando ellos tienen una situación dentro de la escuela que está dentro de su comunidad, de su territorio, al fallecer la Quinche, Margarita Antieco, bueno, ellos al tener un vínculo, digamos, yo al tener un vínculo con ellos, con la comunidad, con los diferentes ancianos, ancianas, me convocan para poder ejercer este rol, un rol del cual estoy sumamente agradecida porque poder transitarlo y poder tener las diferentes experiencias en los diferentes niveles de la educación, del sistema educativo actual, me ha hecho también
conocer que, bueno, que me gusta la enseñanza de nuestro idioma, de nuestra cultura. Así que eso lo agradezco, siempre agradecida de esa posibilidad de poder comenzar. Y esta fue una de las experiencias en donde la comunidad empezó a tener participación activa en lo que en las decisiones referidas a la modalidad de educación intercultural. Entonces se comenzó con un proceso también de participación de la misma comunidad dentro de la escuela que no era tan activo hasta el momento. Y bueno, actualmente también me encuentro desarrollando este rol en La Guarría, en una escuela secundaria, y hasta el mes pasado estuve también con la experiencia de poder transitar por un jardín, una escuela de nivel inicial en la ciudad aquí de Esquel, donde se pudo concretar un proyecto educativo intercultural en el primer jardín con esta modalidad aquí en esta zona. Así que bueno, eso fue un gran desafío igual para poder generar. Escuchaba ahí las experiencias de las puñañas, cómo a través de lo lúdico, a través de distintas herramientas y recursos didácticos, se puede también ir generando de manera gradual el aprendizaje de nuestro idioma. Ha sido muy significativo esa experiencia donde las infancias han podido incorporar el saludo, han podido incorporar palabras para nombrar cuestiones cotidianas. También mencionar que también allí en esos espacios existe también la resistencia de las familias, ¿no? Porque es muy diversa también la población que hay en las instituciones educativas, ¿no? Entonces también ese es un gran desafío que hoy tenemos. No sé cómo estoy de tiempo. Pero me gustaría poder compartirles un pequeño videíto que realizamos en conjunto con los estudiantes de la Escuela 107 de Isabel Nahuelpan, de la comunidad Nahuelpan, con los estudiantes de secundario, como recurso didáctico igual. La intención es eso, poder generar recursos didácticos que tengan la participación activa igual de los mismos estudiantes, de la misma población educativa. Así que bueno, no sé si se puede proyectar, por favor, Reña Fen. Kimeltu Meli Inei Pingeimi Fele. Para que la palabra pueda circular en la conversación. Es importante saber el nombre de la otra persona. Todo es muestra de respeto y amistad. Mari Langen. Mari Languen Chumele Mi. Kumelka le canta inche. Amy Kai Chunleimi. Ka Kumelkan Ta Inche Inei Pingeimi Languen. Camila Pingen Tainche. Amy Kai Inei Pingeimi. Giselle Pingen Ta Inche. Mai Penny. Mai Peñi Kumelka Likaimi. Mai Kumelka Lekan Amy Kulmel Kaimi. Mai Inchela Kumelka Kaimi Pime Peigmi Peñi. Juliano Pingen Ta Inche Amy Pingeimi. Incheta Jorge Pengui. Bien. Mai Peñi. Mari Peñi. Kumelka Lekaimi. Mai Kumelka Lekan. Amy Kai Kumelka Lekaimi. Kumelka Lekaimi. Mai. Incheta Kumelka Len. Inei Pingeimi Peñi. Dilan Pingenta Ñe. Eikai Inei Pingeimi. Incheta Lautaro Castillo. Ta Pingen. Mari Peñi.
Mari peñi kumel kalekaimi. May kumel kalekan. Eimi kan. May inche kumel kalen. Inei pingaimi peñi. Diego Pingay. To incheta. Eimi kai. Imei Pingay. Pingay. Incheta Roberto Pingay. Mari Langwen. Mari lamien. Chumleimi? Kumelekan ta inche. Aimi kai chuleimi. Ka kumel kalekan. Incheta, inei pingaimi lamien. Mateo Pingay ta inche. Eimi kai inei pingaimi. Muriel Pinguen Tainche. Pelei, Camay. Bueno, este es uno de los trabajos que pudimos realizar después también de un arduo trabajo de escucha, de comprensión, bueno, de escritura igual, de nuestro Mapuzungún. Muchos de los jóvenes que allí se escuchaban, era la primera vez igual que tenían el contacto con el Mapuzungún, y bueno, es un proceso largo, arduo, el que nos queda, el que estamos transitando, al igual que en los diferentes territorios, pero que todavía nuestro Mapuzungún está, y que es nuestro compromiso igual como gente mapuche, el poder seguir fortaleciendo todas las herramientas que se puedan generar para la revitalización de nuestro Mapuzungún. Esto también siempre, ese es el pensamiento, que esto es un acto de justicia igual para nuestros abuelos, nuestras abuelas, que no podían hablar su idioma en las escuelas, que eran castigados igual por hablar su idioma. Entonces, nosotros hoy tenemos el gran desafío de seguir fortaleciendo esta modalidad, que es una de las herramientas para la revitalización, y que todo suma, ¿no? Que todas las herramientas posibles que se puedan generar son válidas para este objetivo, ¿no? Que nuestro Mapuzungún continúe y que algún día podamos ver infancias que vuelvan a hablar nuestro idioma, nuestro Mapuzungún, Chezungún. Así que bueno, este es un poco el panorama que puedo compartirles desde aquí. Han sido muchas las experiencias que se han podido llevar en este camino que nos han dado. Somos varios los agentes de IB, los quimeltuchefes, que estamos tratando de día a día fortalecer esta herramienta que es la educación intercultural bilingüe en los distintos territorios, en los distintos espacios educativos, en los distintos niveles educativos. Así que bueno, Fei Kai Muten, Tani Dungu, Pulamien, Maniun Kulentati, Tamun Alkutun, Tamun Askintun, Maniumo Wiyin Pulamien, Fei Kai Muten. Pelei, mañumo wiyin lamien Mónica, feita nye chakthauta pengel paimita ti, taman chungeshi kthaukel puwekeche yeman, feita ayun ngeita al kutu yman ngeita nyima pusungunta puwekeche takapo. Por el trabajo que usted hace y qué alegría poder observar en los videos cómo los estudiantes son los que están hablando Mapuzungún. Es un importante registro el que nos comparte, así que feita mañume yulemai. Hamulen Meuta en Chapcahuán, invito también a las personas que están conectados por YouTube a que puedan dejar sus preguntas para que al cierre de esto podamos dar respuesta a las inquietudes que les van surgiendo. Invitamos ahora a las lamienes Angélica Cano y María Mare para que también ellas nos cuenten desde el Puel Mapu, Chemsunguta Amelene y Upleca, Chumeshitani Amulen Tafeitachi. Mapuzungunta Yupleka, feiti desde la lingüística y gramática Tashmeshin en Ezuamni en Enta Mapuzungun.
Amul fi mumten hepo papai tamun cham. Al ketua inta faupledati. Leila mien, mañana medio. Mari compulamian incheca nien kiñe power que me pengen pulamian. Mai que me pengen fe que me ica. Fe Mai, la ari mien pengen ngai. fe la mien María feu akoi fush que menuco varia meu fe taca varia fe meu la mien nentu imita mi chalinune fe la inche. Mari pulamien, manimuyin tamen bechum piel, Incheta María Mare Piñén, Kimeltu Feñén, Universidad Nacional del Comú meu, Kai Naram Tufe Conicet meu. Fau Rume Huaqueñ Miei, les pido disculpas por eso, hay mucho ruido, no había internet en casa, así que tuve que venir a un lugar público y hay bastante ruido, así que pido disculpas y también pido disculpas a las Lamien que presentaron antes por no poder haber podido sumarme previamente, pero venía viajando desde Neuquén hasta Xquemeluco y bueno, esas cosas que pasan en la vida, así que disculpas por ello. María Cuita Ñiruka, huelu en la internet y yo, fe me leita ñia muael ka welin. Nela idu María, fapule muleyo fe me nentoyo tayo compulamien mulelo te fachi traun ka quintulelo te fa Mari kai. Angélica Cano Pinguey Tañedoy, ka Petukin Mapungun Inche, ka Chilcatulen Lingüística Aplicada Kai. Alo falito fachi traun pulamien, mañumu weyin, tamun pifiel, tamun rumfiel, meu tefa. La mien María Inchiu Chilcatu Keyu, ka Petukin Fiyu Mapungun, ka Concleyu Quiñe Proyecto, Tain Unión Ewen, cantua el Mapungun. Fei meu nentu que yo quiñeque mapuche que dao, feta que me tuve que meu, tu fin que me tuve ni ullin, que aquello instituciones kai, amu que yo ayecao edumu, feita Festival Lingüístico Pinelo, wincado un meu, que académico feta trabundo un meu kai, que me que yo mapungu ni norkenun, gramática Pinelo kai, ka konkele yu weichan kai trekanma unenkele pe ma pudungun un comeo pinengechi te fachi weichan. Fa upule te fachi power meu milei kiñeke acento tain tayu ka tain kedau. Inchu tayu kedau proyecto meu nie kiñe duan, kiñe feta duan, feita tani newen maya fiel ma pudungun. Te fa que padunguño chungechi que mel tuqueyo chungechi ley mapudunguñaz ka ni norca nunca fachanta comanta nentuyo quiñe que melton feta que mel tuvo comeo puli buen ka naanto meu feo afi te fache que melton fentrenche que pa kim mapudungulo fei meu ayu que leyo fei meu pulamian. Fei, fei pin, milei tun dunguna yekawe, ka dungun traun, ka mapudungun ni norkonon. Ningechi, tuchille, fei taquiñe acento, ka ineyen kimel tukeyo to fachi norkonon, pul chilkatufe kimel tukelo dungun, feta kamel tuvo cameo, ka pu com kimel tufe, como recién les comentábamos, con la Lamien María llevamos adelante un trabajo en este proyecto de Mapudungun que participa también de esta Mapudungun Ilerglentu, en el cual hay diferentes actividades como actividades de señalética, actividades de participación en congresos de lingüística, actividades de investigación, también en la lucha por la oficialización del Mapudungun. Y bueno, hoy lo que nosotras queríamos compartir, uno de las aristas o los aspectos de ese trabajo tiene que ver con la gramática del Mapudungun, que es el curso que acabamos de dar y que por eso vinimos ahí muy accidentadas en esta exposición. Aquí en nosotros, Ineyengun Kimel Tukeyo Tefachi Dungun,
estudiantes de la maestría de lingüística aplicada, estudiantes de las carreras de letras, estudiantes universitarios y también docentes de los distintos niveles, desde jardín, nivel inicial, medio, secundario, que trabajan en las escuelas por acá. Ngenechi fita kinye kaleira kidwan mapudungun meu, dungun ka warintukun, mele kinye mapudungun muteng wal mapu meu feta, winkadungun meu feta kinye mele kinye mitos, ¿no? Lo primero que nosotras trabajamos cuando trabajamos el mapudungun, ya sea con personas que conocen, que tienen conocimiento o que tienen su primer acercamiento al mapudungun, son esos mitos. El primero es si el mapudungun es una lengua oral y bueno, y trabajamos esta necesidad de aclarar que todas las lenguas son orales, que la escritura es una herramienta que digamos, se adquiere tardíamente o después en todas las lenguas. También trabajamos en esta tensión que ahora va a explicar María respecto de la universalidad y la particularidad. Trabajamos también la variedad lingüística que hay dentro del mapudungun, como hay dentro de todas las lenguas vivas. Entonces, el primer acercamiento que tenemos es respecto de, primero, percibir o escuchar a quienes asisten a las capacitaciones sobre qué ideas previas tienen de estos mitos que decimos, y luego trabajar con algunos conceptos como el concepto de Turdumu, que es el concepto de igualitarismo lingüístico. Antes de darle la palabra a mí, la María, no me quiero olvidar, Quiñé inchin milein YouTube meu ka milei quiñé Radio Nacional Zapala Guaremeu Petua Muzulgui. Estamos saliendo en la Radio Nacional Zapala en este momento, así que Poyen Lemoria, Comeimun, Mulepalo Yeo, Love Meu. La Radio Nacional Zapala es una radio que queda del lado de Puel Mapu, pero casi cerca de la cordillera, y seguramente nos están escuchando en muchas comunidades, así que ahí que va un saludo cariñoso también y un agradecimiento a quienes están pasando este conversatorio en la radio. Fei, Feita. Fei Lamien María Meleimi, Amy, Mai. Mai, me llevo Ángel. Bien, entonces, con respecto a lo que decía la Lamien Angélica, una de las líneas fundamentales del trabajo que venimos realizando es trabajar alrededor de los mitos que hay con respecto a las lenguas, y lo que observamos muchas veces es que hay cierta reflexión con respecto a otras áreas de las ciencias, pero en lo que tiene que ver con las lenguas hay muchos mitos arraigados, muchas frases hechas que se siguen reproduciendo sin pensar y que afectan a todas las lenguas, pero fundamentalmente afectan a las lenguas que están en una situación de minorización, de opresión. Entonces, desde esta perspectiva, parte de nuestro trabajo es empezar con discusiones de carácter más científico en cuanto a qué miramos de los datos, cómo describimos esos datos a partir de la comparación y el contraste. Más adelante vamos a mostrar algunos de los ejercicios en los que trabajamos en profundidad, y esta idea de igualitarismo lingüístico es, bueno, una idea que defienden diferentes investigadores en lingüística a partir de mucha evidencia empírica que tiene que ver con esta idea de que cualquier criatura nacida en la cultura que sea va a adquirir naturalmente la lengua de su entorno, y en ese sentido todas las lenguas tienen sus características particulares, pero al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con una propiedad general de la especie humana, que es esta capacidad del lenguaje humano y esta posibilidad de adquirir cualquier lengua. Si avanzamos, Ángel. Okay. Entonces, en esta perspectiva de un abordaje científico a partir de la descripción, lo que vamos pensando es, bueno, ¿qué nos dicen los datos? ¿Cómo abordar hipótesis? Y cómo ir también, en este sentido, comparando características de las lenguas que nos permiten ver aspectos que son generales, que podemos identificar en todas las lenguas. Por ejemplo, que todas las lenguas tienen sonidos vocálicos, variará cuántos sonidos vocálicos tiene, pero lo que es universal es que tienen sonidos vocálicos. Lo mismo en relación a otras propiedades, como la propiedad de combinar elementos más pequeños para formar construcciones más complejas, y esa es una propiedad que se observa en todas las lenguas.
Y luego la posibilidad también de describir, que lo tiene cualquier lengua, la posibilidad de describir el entorno, de ser funcional a cualquier situación comunicativa que se presenta. Y esa es una característica también de todas las lenguas en cuanto a su parte más funcional, más allá luego de las particularidades que pueden tener que ver con los aspectos más específicos de cada lengua, pero hay una serie de características generales que son propias de todas las lenguas humanas, y desde esta perspectiva es interesante abordar la discusión de lenguas que están en una situación de opresión, como el mapudungún, para poder desarticular también ideas que muchas veces eh, van de la mano con o un tipo de discriminación negativa, como también con ese tipo de discriminación positiva, que pone a la lengua en el lugar de una lengua especial, diferente a todas las demás, y que puede ser un problema para la situación de esa lengua en particular. Perdón, en esta me distraje con lo que escribieron en el chat, perdón. Sí, ¿cómo decías, Ángel? No, Mileimi, Aimi, te fachi acento, feta pepichil catoelca, quimeltuelcom, dunreque. Claro, la idea es, por otro lado, una cuestión de por qué, más allá de que el mapudungún es o sea, planteamos esto, el mapudungún es una lengua como cualquier otra lengua, ¿por qué a la vez es fundamental poder tratarlo de una manera diferenciada? ¿Sí? Y tiene que ver con esto, de esta situación, esto que ha sucedido con una lengua como el mapudungún, que ha sido oprimida, está en una situación de minorización. Entonces cualquier acción que intentemos realizar con respecto al mapudungún no puede perder de vista esta idea eh, de eh, esta idea de las diferencias. ¿El yueyo? Sí, ¿Te ayuda un poco? lo que pasa es que, perdón, hay mucho ruido y me distrae mucho, no Claro. sé lo que está pasando en el chat y me van apareciendo los mensajes, entonces no sé si tiene que ver con lo que estoy diciendo o con qué. Claro. Perdón. No, Milei Quiñedu, Pepi, Chilcatuelca, Quimeltuelcom, Dumurreque, una de las cuestiones que nosotros, ¿por qué nos interesa, digamos, compartir estas ideas o desde qué lugar abordamos el mapudungún? Primero por la idea de que se puede aprender y enseñar como cualquier lengua, ¿no? Que esa es la gran oportunidad que nos da y esa posibilidad, digamos, en la necesidad de la revitalización. Pero a la vez, en esta tensión que decía María respecto del universalismo y el particularismo, a la vez que puede enseñarse y aprender como cualquier lengua, necesita un tratamiento específico. ¿En qué sentido decimos, por eso dice, ¿en qué sentido necesita un tratamiento específico? Es que no puede ser tratada como otras lenguas que se enseñan también en este territorio, que son lenguas extranjeras, como puede ser el inglés y el francés, porque por la situación en la que se encuentra, las medidas que se imponen respecto de las otras lenguas son insuficientes. Entonces, esta conceptualización que hacemos con la Langmien María cada vez que damos una capacitación tiene que ver, digamos, para ayudar que tanto a veces ocurre que en estos mitos que decíamos al principio, ¿se acuerda que decíamos Quiñeque, Ley, Raquiduam, Ley, Mapudungun Meu, pueden ser tanto como de una discriminación negativa, que es la que siempre se habla y se expresa, que se expresa en discriminación, como lo planteaba Calvet y otros, pero también a veces esa discriminación positiva puede ser que las personas que quieran aprender se alejen porque consideran, por ejemplo, que no se puede aprender como cualquier otra lengua, ¿no? En este sentido, ¿cómo vos María, Amy, si querés hablar, me avisás, estás ahí y Dale, en sí, este sí, sentido... estoy. Sí, Sí, bien. sí, sí. En este sentido, nosotras los ejercicios que hicimos hoy, los que abordamos, es Mnezuam Mapudungum, Feita Quiñé, método deductivo Pinelu, que es un método, arrancamos, no decimos que es el único, porque por supuesto para aprender una lengua
hace falta todo, ¿no? Primero la inmersión lingüística, hablar en mapudungún, hacer ejercicios, escuchar, bueno, todo lo que sea necesario, pero nosotras lo que aportamos desde el conocimiento de la gramática es la posibilidad de observar el fenómeno de la lengua y a partir de la observación poder deducir. Por tanto, empezamos, lo primero que hacemos es, les entregamos a quienes asisten a las capacitaciones datos de la lengua. Como no sé si se puede ver bien, porque quizás es muy chico en la pantalla, pero por ejemplo dice, Lelimun tefachidu, cheu, chem, lelileimun, feulain, chefesh keminuko guarameumlen. Entonces tienen el dato en mapudungún y el dato en castellano, y lo que hacemos es que observen. A partir de la Claro. observación, sí. Sí, lo que quería mostrar, los datos están elegidos en función de que haya elementos que aparecen repetidos para que puedan hacer observaciones y establecer ciertas analogías también. Hay elementos que no son oraciones presentadas de manera arbitraria, sino que hay elementos en común que facilitan la búsqueda. Hay algunas palabras que pueden ayudar porque son nombres propios, por ejemplo, o son nombres de lugares, entonces permiten descartar ese término como un término complejo para tratar de desarmar y entonces enfocarse en otros elementos y así e ir identificando y contrastando entre los datos que se ofrecen, por un lado, en mapudungún, la traducción al español, y lo que se suele pedir luego de esta primera mirada sobre los datos e ir identificando elementos y además distintas propiedades que pueden aparecer representadas en estos datos, que en general los pueden contrastar con la propia lengua. Luego se les pide alguna actividad que tenga que ver con una actividad de traducción, por ejemplo, de tener cómo se diría en mapudungún, que creo que es la diapositiva siguiente. ¿Cómo se dirá en mapudungún? Sí. Tefachique Dauton, feita, es una ejercitación y aplicación de reglas sin necesariamente haber teorizado sobre ellas. O sea, el camino generalmente es el inverso al que a veces se propone, ¿no? Como, por supuesto, en el aprendizaje de una lengua a veces hay pasos, primero, digamos, la exposición a algunos elementos, algunas palabras, o si es en el caso de la inmersión, a conversaciones, puede ser hacer un EPEU. En este caso estamos abordando otro aspecto, que es el aspecto, digamos, de poder teorizar sobre el funcionamiento interno de la lengua. Por eso primero hacemos la observación y a partir de la observación ya le pedimos, sin necesidad de explicitarlas, que apliquen esas reglas. Y es impresionante cómo Pulamienka, Pucaltripache, Acuignanta, Tefachiquimeltunmeu, enseguida que llegan y quizás algunos con el primer contacto, o algunos también que quizás han pasado años aprendiendo, pero no pueden salir del Marimar y algo más, porque cuesta dar a veces ese paso, ¿no? Que es ese cambio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, cuando, digamos, toda esa inmersión se puede transformar en una producción, pueden y empiezan, digamos, a aplicar las reglas en la producción. Y por eso ahí, bueno, tenemos algunos, algunas producciones que pueden hacer. Y luego de poder, digamos, de hacer primero esa observación, después el trabajo de la aplicación de reglas, sí hacemos una parte, digamos, donde ellos puedan teorizar, por ejemplo, ya puede ser sobre la concordancia verbal, el orden de palabras en mapudungún, qué pasa con el pronombre, bueno, distintas reglas, porque lo que explicamos y ligamos a partir de este igualitarismo lingüístico que decía María, es la posibilidad de la aplicación de reglas. Es decir, cuando yo aprendo una lengua, en este caso en mapudungún, o una lengua que me enseñan, cuando voy a producir lo que voy a hacer es aplicar esas reglas. Es decir, bueno, en esta lengua más o menos las palabras van en este orden, o acá me está diciendo tal cosa. Entonces, que así es como aprende un niño, una niña en su casa, un chiquiché, cuando aprende a hablar mapudungún naturalmente, que eso es lo que nos está faltando. Entonces, lo que hacemos es generar un espacio que no es natural, pero para la aplicación de ese proceso que se hace naturalmente, que es la observación, la escucha, la exposición, la aplicación de la regla y luego al final la teorización, digamos, sobre esa regla que se ha aplicado sin necesidad de
Quizás a veces en nuestra educación tradicional, como nos enseñaban a nosotros, era primero la regla, ¿no? Es decir, este pronombre va con este verbo, así es la concordancia verbal, o este es el orden que vamos a darle, y después de la enseñanza de la regla, recién, con un tiempo, mucho tiempo, nos llevaban a la producción. Bueno, nosotros lo que estamos probando, lo que estamos intentando, es este método y bueno, muy satisfactoriamente nos da buenos resultados en poco tiempo. Por supuesto que no implica que una persona que vaya a un Kimeltun una vez pueda aplicarlo, pero sí, digamos, se demuestra, y esto es algo que algunas Lamien lo decía, la Lamien María Isabel Lara Millapán, Feipi, acá Lamien, la idea de ese, si quiere, positivismo, esa idea de que se puede hacer, ¿no? Es decir, que me puedo expresar en Mapudungun ayuda mucho a que se pueda dar el próximo paso, ¿no? Acá, bueno, nosotros hay una cantidad de ejercicios que se han elaborado. Algunos de esos ejercicios están Nentui Quiñe Mapudungun Pichichilca, Pengue, Faupole, no. Que me pongan el ahí, bueno, me leí quiñé Mapudungun Pichichilca, que acá hay algunos ejercicios que también ha aportado María, que es un cuadernillo que se ha elaborado a partir de un seminario que se viene dando hace varios años. Y bueno, venimos en este camino de ver cómo un poco para también quitar el miedo, ¿no? La gramática siempre es como, me parece como la parte más dura de la enseñanza de una lengua y no, puede acercarse de otra manera a partir de principalmente de un método deductivo. Fei Mañumuyin Pulamien, Fei Mutan, Amy Kepadumui Kadumu, María, no, Fei Mutan. Bien. Fei Pulamien. Mañumeyu. Feleita ti, Mañumuyin. mañumuyin lamien Angélica, ka lamien María, tapo ngachamnen tun feita chisungu, feimeuta peufaluita método pilela imuam ta chungechita ni kthaunia felta kni kimeltun meu kni ftazumuta feita Lamien ti. Teresa, me lei quiñedu mi micrófono. Me lei quiñedu mi micrófono. ¿Quién wanken? Peula? Ma, Peula alkin ne voy al que. alkin kam alkin ngelai feula. Chica, me alcan mayuta mi sumo. Felei, alkin kam alkin ngelai. Feipimun. Ya, Felei tati, mañumuwi llamai lamien Angélica, ka lamien María, tamu chamnen tun feita chisungu, feita kiñe método pillela y moam feiti chipaya felta kiñe kimel tun meuka. Feita kiñe fatra kimantati, fatra reputa ka femnie chitani konel tulelu ka nuklelu ta mapusungun meu. Feleita ti, feita hamuleita antu, feita feula inche knie chinga cham nentuan, feimeu inche feula, quiero compartir con ustedes una última presentación que a mí el día de hoy me ha tocado moderar esta instancia, pero también voy a hacer una breve presentación en honor al tiempo. Voy a ser breve, voy a pedir a la Melanie que nos está ayudando que pudiera ayudarme con la proyección. Y quiero hablarles sobre la labor que me toca a mí realizar desde la Universidad Católica de Temuco, Kimeltu Mapuzunguna El Meu. Me avisan por el chat que no se escucha bien. ¿Se escucha? No se escucha. Que vea el que ni hay, el que ni el hay. Peleita a ti. Entonces desde el rol que me toca a mí en la Universidad Católica de Temuco, en la carrera de Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche, actualmente soy jefa de carrera. Y desde el rol de la academia me gustaría hacer una breve reflexión respecto de cómo el Mapuzungún se encuentra en las puertas de la academia. Escribir, pensar y cohabitar la universidad se llama esta presentación.
Si puede pasar a la segunda diapositiva, Lamien. Quiero contar la experiencia de lo que nos sucedió a nosotros en el diseño y en la implementación de lo que es la carrera de lengua y cultura mapuche, donde nosotros, este equipo está conformado por distintas personas mapuches que provienen de comunidades mapuches hablantes del mapuzungún. Y nosotros nos embarcamos en el trabajo de escribir los programas de estudio que forman la malla curricular de nuestra carrera en mapuzungún. Entonces nos dimos el trabajo de escribir cursos como Chemamtun, crianza formativa, cursos de Rakikán, como matemática, tal vez mapuche, los distintos cursos que componen nuestra malla en mapuzungún. Sin embargo, a poco andar, ¿cierto?, nos vamos encontrando con estas problemáticas de decir, nuestros estudiantes van a aprender mapuzungún, el programa tiene que estar en mapuzungún, es lo lógico. Sin embargo, tienes que validar el programa, alguien lo tiene que revisar, alguien tiene que decir que está dentro de unos marcos, revisar si tiene... Es un programa de calidad que cumple con los estándares, etc. Y la pregunta es quién va a revisar esto, además del equipo que lo diseña. Entonces, rápidamente nos vamos encontrando con que la universidad no está preparada o no tiene suficientes profesionales hablantes del mapuzungún que puedan hacer esta revisión, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un trabajo de traducción, comenzamos con nuestra asesora curricular, ¿cierto? Explicándole cada programa para que ella pudiera decir, sí, esto está presente, sí está, entonces va bien. Pero luego cuando al ser una carrera de pedagogía tiene que cumplir con ciertos estándares y la ley de pedagogía a nivel nacional y tenemos que pasar por un proceso de acreditación. Entonces, y tiene que venir la Comisión Nacional de Acreditación a revisar todo lo que hacemos, entonces el mapuzungún no puede estar. Entonces, hay que traducir todos los programas del mapuzungún al castellano. Entonces, quiero poner, ¿cierto?, en discusión cómo finalmente el mapuzungún va quedando en un segundo plano y luego tienes que traducir al castellano para validar los programas. Entonces eso es lo que tiene de fondo esta idea de escribir en mapuzungún y ese es un ejemplo, ¿cierto? Y pueden haber muchos, pero como decía, en honor al tiempo, voy a intentar ser breve. En la siguiente diapositiva quiero hablar sobre cómo también desde la academia, ¿cierto?, está la tarea de investigar, la tarea de pensar lo que hacemos, pero hacerlo en mapuzungún. Todos los que estamos aquí sabemos que no es lo mismo pensar en mapuzungún que pensar en castellano. No se llega al mismo lugar cuando se piensa en mapuzungún que cuando en castellano. No se llega al mismo lugar cuando se conversa en mapuzungún que cuando se hace en castellano. Entonces como cuando desde la academia uno quiere plantear distintos trabajos, por ejemplo, de investigación, hay que ajustarse o no a lo que está estipulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno desde el mapuzungún hace este recorrido desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva del saber mapuche, ¿cierto? Hablamos de cómo hacemos Nenezuam, cómo nos preguntamos cosas, cómo reflexionamos, Feichi sumu peufaluwi ngotramka won meuka ngotramka ngeita fchakeche ngotramka wita tipuche feita wefpaita sumu feimeuta askunu itani sumu ta cheka fe chungechi tani natu sumual chungechi tani ngotramka wal chungechi elantual chungechi ni manyumtual fil sumu feimeu feita inangechi askunu nge chungechi ngotramnen tungeita feita chi sumu taka. Brevemente, ¿cierto? Cómo reflexionamos, cómo nos hacemos preguntas, cómo determinamos desde la conversación
el construir conocimiento, ¿cierto? Lo que desde la perspectiva occidental hablamos de metodologías de investigación, ¿cierto? Siempre son occidentales. Y la pregunta es, ¿Mapuche CAI tiene su propia metodología? ¿Existen otros modos de proceder? Y sí, sí las hay. Pero luego, ¿qué cabida tiene estas otras formas en la academia? Y particularmente cuando decimos Nentún, damos a conocer lo que hemos encontrado, los hallazgos de este trabajo que se ha hecho, públicalo. ¿Cómo? En Mapuzungún, lógico. No, no es tan lógico, ¿no? Porque ¿dónde publicas? ¿En qué revista científica puedes publicar en Mapuzungún? No hay suficientes revistas científicas donde uno pueda decir, voy a publicarlo, voy a mandar escrito en Mapuzungún, porque la revista dice, sí, porque esto tiene que pasar por un proceso de pareciego, alguien tiene que revisarlo, y no una persona, sino varias personas, para que se considere que está dentro de ciertos marcos, y las revistas no cuentan con profesionales capaces de hacer esta revisión en Mapuzungún, ¿no? Entonces, en el fondo, nuevamente el Mapuzungún y el modo de pensar mapuche, el modo de proceder mapuche se queda en la puerta de la academia, ¿no? Esa es la idea que también está de fondo. Y entonces, y la última idea en la siguiente diapositiva que me gustaría referirme, tiene que ver con la idea de cohabitar en la universidad. Finalmente, las personas mapuche, también Melanie, si puede pasar a la siguiente diapositiva. Finalmente, la idea de cohabitar en la universidad, ¿cierto? Las personas mapuche, los académicos mapuche, tienen que permanentemente estar en movimiento entre dos sistemas de conocimiento, donde hay una necesidad permanente de traducción, ¿ya? Donde existe una necesidad de doble legitimidad. La mien Melanie, la última diapositiva, papá y frene afen, yo afen. Y entonces las universidades siguen siendo monoculturales en ese sentido. Hay un esfuerzo por avanzar hacia ser una universidad intercultural, sin embargo las estructuras internas, ¿cierto?, siguen siendo monoculturales. Y en ese sentido, el Mapuzungún rara vez se usa en investigaciones, rara vez se usa en los trabajos académicos, rara vez se usa en las publicaciones, ¿cierto? Por lo tanto, el Mapuzungún está un poco lejos de ser una lengua oficial de funcionamiento, ¿no? Entonces, en el fondo nos preguntamos cuál es el estatus del Mapuzungún en las distintas áreas, ¿no? Nosotros sabemos como mapuche la importancia de comunicarnos en Mapuzungún, de trabajar en Mapuzungún, de pensar en Mapuzungún, ¿cierto? Y por eso instancias como esta son importantes para poder conversar, para poder mostrar las distintas perspectivas que tenemos, los trabajos que se van haciendo en distintos lugares. Así es que lo dejo como reflexión, ¿cierto? No con la intención de decir sigue costando, no, con la intención de decir hay que seguir trabajando por abrir puertas para que hayan más lugares donde el Mapuzungún esté presente. Idealmente, ¿cierto? Pensar y soñar en que luego hayan revistas que reciban trabajos en Mapuzungún, hayan muchos libros escritos en Mapuzungún, hayan muchos materiales didácticos escritos, diseñados, materiales multimodales, audiovisuales, pero en Mapuzungún, sin necesidad constante de estar traduciendo al castellano, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Yo quiero conectar y quiero, para ir cerrando, ¿cierto? Porque el tiempo pasa muy rápido. Una de las preguntas que se está haciendo por el chat en YouTube es cómo estamos entendiendo la interculturalidad. Y en ese sentido, a mí me gustaría referirme, claro, la interculturalidad, cómo se entiende y cómo aporta a cada persona, ¿cierto? A cada lugar, al integrante del pueblo mapuche, al hablante del Mapuzungún, cómo entiende la interculturalidad
o cómo percibe qué tanto le aporta o no, probablemente va a ser distinto a la persona que está desde el otro lugar. Entonces, en ese sentido, particularmente respondiendo a la Lamien que se pregunta cómo entendemos la interculturalidad. En mi caso personal, como una interfecundación entre culturas, pero a través del diálogo. Y luego la pregunta es, ¿qué es el diálogo? Y uno dice, ¿cómo hacemos el diálogo? ¿En qué lengua hacemos el diálogo? Y la lógica siempre pareciera ser, bueno, dialoguemos en castellano, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dialoguemos en mapuzungún, diría una persona mapuche, ¿no? Hablemos en mapuzungún. Si vamos a dialogar, dialoguemos en mapuzungún. Y claro, no todos pueden dialogar en mapuzungún y volvemos a lo mismo. Siempre el mapuche tiene que pasarse al castellano para hacer el diálogo, para dar a conocer, para generar ese reconocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay bastante trabajo también que hacer y seguir avanzando en esta tarea. Femnechitati Feipiafun, y no sé si alguien más quiere referirse a la idea de cómo entiende la interculturalidad. Han dejado algunas preguntas y quiero comenzar pidiéndole a la Lamien Paula. Paula todavía está, ¿cierto? Sí, Lamien. La May. Paula Alenqueo, que preguntaron por el chat sobre el libro al que hizo referencia, que dónde lo encuentra, pero también están preguntando, ¿cierto? Si la experiencia de trabajo con niños, si se ha encontrado con niños con espíritu de machi u otro don, ¿cómo lo han abordado, cierto? Porque usualmente en las escuelas esto se cataloga como niños con déficit de atención a partir de los test que se aplican, ¿no? Entonces, la percepción que tiene la Lamien Paula sobre esta temática es una de las preguntas que han dejado en el chat. Bueno, Chaltu Lamien por las preguntas. Bueno, respecto del libro, el Lifru, quien es, bueno, me escribió Lamien que está en el Puel Mapu. Le mandé un enlace donde se puede descargar el libro desde la biblioteca La UFRO y el libro físico, que es este. Bueno, quienes estén interesados pueden contactar directamente conmigo. Eso, y respecto de la otra pregunta, personalmente no nos hemos encontrado con esos casos, pero sí sabemos que existen y sabemos que en algunas escuelas tienen protocolos para tratar esos casos de manera, con justicia cultural, digamos, y que no sean etiquetados con algún tipo de diagnóstico psicológico que no corresponde. Pero eso es todo un trabajo que hay que hacer, precisamente era lo que yo comentaba, porque el uso de esos test están hechos para niños euroamericanos y sabemos, tenemos datos de aquí en la Araucanía, que un niño mapuche tiene 1,5 más posibilidades de ser diagnosticado con, por ejemplo, funcionamiento intelectual limítrofe. Y eso es un acto de tremenda injusticia. Pero eso ocurre precisamente porque los sistemas no están pensados para detectar las habilidades que sí tienen los niños mapuche. Entonces estamos pidiéndole que funcionen o que piensen, para seguir lo que decía la misma Lamien Teresa, de una manera en la que no pueden pensar. Entonces ahí hay todo un trabajo que hacer. Nosotros hemos avanzado en recoger esa información, pero lo importante sería poder llegar alguna vez a quienes toman las decisiones a nivel del Ministerio de Educación en este caso. Porque tenemos datos para demostrar lo contrario. Pero es difícil llegar a las autoridades, incluso regionalmente. Es difícil poder, no sé, a pedir una audiencia con Ceremi de Educación y contarle toda esta situación o ponerla en advertencia de que esto está ocurriendo. Eso puedo comentar. Gracias. Feliz de ti, Maño Lamien. También por el chat en YouTube mandan, Mónica, Fenchenne Wentulea, y me le mandan a decir a Mónica Melipan. Café Mieshi, chat meuta ramtukunungei, y voy a pedir a la Lamien María Isabel si quiere responder brevemente. Preguntan por las banderas.
Mleita Fil Banderas, ¿cómo funciona? Pregunta. Si cada comunidad tiene su propia bandera, pregunta Claudia Montiel. Peley. Bien, yo siempre parto de la idea que somos un solo territorio, Gualmapu, antes de Chile y Argentina. Y, por ejemplo, las dos banderas que se visualizan aquí en nuestro fondo de la Lamiana Angélica, el la Ufoye, es una bandera más pública, política también, que surge alrededor de los años 90. Y después yo tengo de fondo la Uñelfe, que es más antigua y me atrevo a decir que son más públicas, pero luego tenemos muchísimas banderas de acuerdo a cada lonco, a cada machi y, y de acuerdo a aquello que se quiera conectar con la Mapu, por ejemplo, para llamar Mahuán, la lluvia, se usan banderas negras, para el comeante, las banderas blancas, se usa el azul con lunas, que van a depender mucho de los peumas, los sueños, que son una forma de aprendizaje propio nuestro. Y entonces, por ejemplo, una machi puede llegar a tener 14 banderas o más y cada una distinta, y es a partir de su puyo, de su espíritu, de su kimón, y son diseñados por ellos mismos, no los hace otra persona. Entonces es algo muy personal, muy propio de cada che, de cada lof. Fe y la mía. Feleitati Lamien María Isabel, Mañume y Yemay. Y ya para cerrar, quiero agradecer a todas las Lamien que han presentado el día de hoy en este Chamcahuón, en este Mapuzunguñi Reglento, la Lamien María Isabel, Lamien Paula Lonqueo, Mónica Melipán, Angélica Cano, María Mare, por venir a compartir su experiencia con nosotros, en Chamcahuón Meuta, Amukeita Kimanta Tife y Takñe Fachazungu. Y también quiero agradecer a quienes desde el comienzo generaron esta organización y nos convocaron también a estar el día de hoy, a la Lamien María Isabel, a la Lamien Víctor Naguil, la Lamien Melanie Tapia, que nos está acompañando y asistiendo, a la Lamien Osvaldo Curaqueo, Miguel Melín, Daniel Loncol, Lamien Pedro Carimán, que son quienes también han hecho posible este encuentro, quienes les han invitado también para estar el día de hoy. Feimeo feita fentepuaita feita chingo chamcahuantati huechurpuay, soy Mielaita Ramtun. Feimeuta fantekunoaita feita chingo chamcan, lunes santo kafemniechi chahuayin huechurpuaita ka knien vivo meuta feita chifungu feichanto feita ka ngachamkawayin ka la fuimantaramtun pulamien. El día lunes vamos a hacer el último en vivo ya para cerrar esta semana del Reglento, donde vamos a estar compartiendo las experiencias que se han dado en las distintas universidades. Así que están cordialmente invitados todos y todas. Femiechi tati pu papay, fante puay, peucayalmay, que me antetaniaiman, que me feliaiman comeiman. Peley. Peucayal